La defensa del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, presentó un recurso de amparo para que no sea detenido tras no presentarse a declarar este jueves ante la ministra en visita, Romy Rutherford, quien investiga el fraude al interior de esa institución. Para analizar este caso vamos a tomar contacto con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, gusto saludarte. Sí, bueno, a ver, aquí hay varios aspectos. Uno que tiene que ver con el caso puntual del general Martínez y otro ya más de fondo que dice relación con cómo evitar situaciones como las que se están investigando. En primer lugar, sobre lo que ocurre con el excomandante en jefe. ¿Qué le parece lo que ocurrió el día de ayer? Se le estaba esperando para que prestara declaración frente a la ministra y finalmente eso no ocurrió porque se tomó ahí otro camino judicial. Bueno, parece que es bastante claro que el excomandante en jefe, Ricardo Martínez, está teniendo una conducta de franca rebeldía ante la ministra Romy Rutherford, una conducta de desacato a la investigación judicial. Está intentando usar todas las mañas y artimañas para poder evitar ir a declarar ante ella. La disputa que ha tenido en estos días, mire qué absurdo, tiene que ver con una controversia respecto de dónde declara. Ricardo Martínez, su defensa, quiere que declare en su domicilio y que ahí vaya la jueza. Y por otro lado, el tribunal, como lo hace con todo chileno, le pide que vaya a la presencia judicial a prestar declaraciones. Esa es la disputa. Por eso le digo que hay una franca rebeldía, una actitud de desacato, que tiene una finalidad bien clara, creo yo, en lo coyuntural. Ricardo Martínez lo que espera tratar de evitar es quedar detenido y procesado, como probablemente va a ocurrir cuando llegue a presencia de la magistrada. Sí. Porque la investigación judicial está muy avanzada. ¿Diputado? Me imagino que tiene muchos antecedentes. Claro, para y por ir... eso va a quedar procesado. Sí, para ir planteándole también los abogados, lo que ha presentado como argumentos los abogados del general Martínez, han dicho que acá no se trata de que esté en rebeldía, sino que se ha presentado este recurso de amparo ante la Corte Marcial porque quieren lograr igualdad ante la ley, que se trata de tener una cancha pareja de una vez por todas y cuestiona ahí lo que denomina falencias de la justicia militar. ¿Qué le parece ese argumento? Absurdo, sí, claramente lo que está pidiendo él es un privilegio. Yo le pregunto a usted, si alguna persona que está siendo citada por los tribunales a declarar en causas de este tipo, tiene el privilegio de obligar a ir al tribunal a tomarle declaraciones a su domicilio. Es lo que hacían antiguamente en los tiempos de Pinochet. Hoy día nadie está por sobre la ley y todos tienen que tener un grado de aceptación y de colaboración con la justicia, y él no la está teniendo. Yo creo que tiene una razón muy clara. Él quiere evitar quedar detenido, particularmente antes de la próxima semana, que es la fecha en que se va a producir el traspaso de mando en la comandancia en jefe del Ejército, donde él se termina su gestión formalmente y comienza la del nuevo comandante en jefe, Javier Iturriaga. Y claro que va a parecer muy doloroso para él que tenga que ver el traspaso de mando privado de libertad por cargos de corrupción. Y esa creo yo que es la verdadera razón que lo lleva a él a plantear recursos ante la Corte Marcial, recursos de reposición ante el Tribunal Constitucional, están anunciando también, para evitar que él vaya a hacer algo que todo chileno tiene que hacer cuando lo requiere la justicia, ir a declarar a un tribunal. Claro. Otro de los argumentos que entrega el abogado también es que lo que quiere es que en ese momento del interrogatorio pueda tener asistencia legal, es decir, que pueda estar acompañado del abogado. Dice que si eso no ocurre, esto lo podría complicar en el proceso, además de señalar que estas acusaciones, las imputaciones que se le hacen no serían correctas. Bueno, pero usted entenderá que cualquier persona que está acusada por graves cargos de corrupción o de cualquier delito, en realidad, todos tienen la misma actitud. Todos buscan eludir la acción de la justicia, claman inocencia y cualquier acto de autoridad judicial lo tildan como abusivo. Él está teniendo una conducta igual a la de cualquier delincuente común. Y uno esperaría que alguien que tuvo una altísima responsabilidad en el Estado, fue durante casi 4 años comandante en jefe del Ejército, tenga una actitud más respetuosa con la autoridad judicial. Mire los niveles que llegó Ricardo Martínez. En el día que se hace su cuenta pública, entiendo que fue ayer o anteayer, con uniforme, usando el estrado que le daba a su cargo ante todo el país, porque fue transmitido esto por televisión,
Él criticó a la justicia que lo persigue. Él criticó, acusó de persecución, prácticamente se victimizó. Usó su cargo para tratar de tener ventajas judiciales y eso creo que no Ahora, corresponde diputado. a la altura del cargo que él tenía. Claro, pero interesante ese punto, porque hace cuestionamiento a la justicia militar, el abogado defensor también profundiza en ese aspecto, pero por otro lado, siempre que hemos visto el que se ha tocado y se ha puesto en el debate, el que exista esa justicia militar, muchos tienden a defenderlo, me refiero desde la propia institución, a defender que tengan un sistema propio de justicia. ¿Cómo entender esa mirada que ha planteado el propio excomandante en jefe? Mire, la verdad que es absolutamente incomprensible, porque todos saben en Chile que la justicia militar ha operado desde la dictadura en adelante siempre en beneficio de la impunidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Cada vez que había un episodio de corrupción o de graves violaciones a reglamentos internos, siempre el hilo se corta por lo más delgado y terminan los simples cabos o sargentos pagando responsabilidades y en cambio el alto mando se jubila con honores y con altísimas pensiones. Pero hoy día esta justicia militar está siendo cuestionada por los mismos que se han favorecido durante décadas, que es el alto mando militar. ¿Sabe qué ha cambiado? Que hoy día en la Corte Marcial hay una jueza civil, y esa jueza civil se llama Romy Rutherford, que por primera vez en la historia de la justicia chilena está enfrentando con todas las armas que establece la ley la grave corrupción desatada en las Fuerzas Armadas. Por eso parece insólito que ahora cuando no les conviene critican su propia justicia militar. Eso es insólito. Ahora, desde su perspectiva, desde la mirada como legislador, ¿se debiese modificar este sistema de justicia? Leía a Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, decía el sistema de justicia militar ya no resiste más, es anacrónico, ha sido, según él, condenado internacionalmente. Claro que la justicia militar tiene que ser profundamente reformada porque es un estatuto muy especial que protege en el fondo los privilegios y que ha sido fundamental para mantener todas estas décadas donde la corrupción militar se ha desatado completamente. No en vano nos encontramos hoy día con 4 excomandantes en jefe del ejército, 4 que cubren casi 20 años, que están formalizados por los más graves cargos de corrupción, fraude al fisco, malversación de fondos. Y ahí se puede escribir una telenovela con la manera que han abusado con los recursos públicos de todos los chilenos. Y la justicia militar, hasta antes de la llegada de la ministra Romy Rutherford, era complaciente y miraba desde la galería y no hacía nada. Claro que tiene que ser reformada, pero no al gusto de los comandantes en jefe acusados de corrupción. Ahora, vamos precisamente al tema más de fondo. Usted menciona, esta es una investigación de larga data que va revelando una serie de aspectos que corresponden a distintos periodos, de distintos comandantes en jefe. ¿Cuáles son las modificaciones que se tienen que hacer para evitar que una situación de estas características vuelvan a ocurrir más adelante? Bueno, yo confío en que la Fuerza Armada, el nuevo gobierno, va a tomar todas las decisiones y acciones e iniciativas para tratar de cubrir, cerrar todos los espacios institucionales que fueron la causa de que se desarrollara este verdadero cáncer de corrupción que tiene hoy día atrofiado a todo el ejército. ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, la falta de transparencia. Ellos tienen, el alto mando tiene el privilegio del secreto y la reserva. Nadie puede conocer cómo administran los recursos del Estado, porque se estima que se podría afectar la seguridad nacional. No es efectivo. Por eso tiene que haber una reforma profunda en materia de transparencia, porque la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. Segundo, tiene que haber un efectivo control civil a la manera en que administran y gestionan los recursos públicos de la Fuerza Armada. Hoy día se mandan solos prácticamente y queda entregada a su solo arbitrio responder o no a las normas de probidad. Yo creo que es fundamental que exista control interno y externo de carácter civil. Lo que hagamos en controles vamos a ahorrarlo en episodios de corrupción. Y lo más importante, para cerrar este capítulo, es fundamental que los que decidieron mantener esta red de corrupción durante más de 30 años tengan una sanción efectiva, tengan una sanción a la altura del daño que causaron a la institución. Si quedan liberados de cualquier cargo, si nunca pisan la cárcel, la gente o todos los chilenos vamos a entender que la impunidad judicial se instaló para favorecer a esta verdadera casta militar.
Tiene que haber sanciones graves, sanciones efectivas, que no pueden ser otras que la de cárcel a las más altas autoridades que permitieron que se desarrollara toda esta cadena de corrupción que hoy día tiene a las Fuerzas Armadas en el suelo. Sí, desde esa perspectiva y analizando lo que ocurrió en el pasado, ¿qué opinión tiene sobre el rol que podría haber ejercido los respectivos ministros o ministras de defensa? ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? ¿Cuál fue el vínculo que se daba con las Fuerzas Armadas? ¿Tenían la opción o las facultades como para poder advertido antes lo que estaba ocurriendo? Mire, yo diría que este tema tiene que ver con el juicio crítico a cómo se desarrolló la transición chilena desde la dictadura a la democracia. En los primeros años, yo diría que en la primera década de la vuelta a la democracia, no obstante que habían gobernantes civiles y habían ministros de defensa civiles que corresponden, por así decirlo, al progresismo chileno, la verdad que aún gobernaban los militares. El sucesor de Augusto Pinochet lo había prácticamente designado él mismo. Y Augusto Pinochet, el dictador, era senador de la República designado. Y siempre nuestra democracia en esos 10 años estuvo bajo la amenaza, a veces explícita, de que si se descubrían casos de corrupción, si se llevaba a juicio, por ejemplo, al hijo Pinochet, cuando se descubrieron los pinocheques, la democracia estaba en peligro porque ellos podrían volver a tomarse el poder. Y eso es una realidad que a mí me tocó vivir. Con posterioridad, yo creo que funcionó una especie de inercia de impunidad, donde los ministros ya no tenían esa amenaza tan directa del dictador porque ya no estaba, o no tenía la fuerza y control sobre la Fuerza Armada, pero igualmente pareciera que hubo un pacto no escrito en la transición de que había que dejar solos a los militares, que no había que molestarlos en la manera en que gestionaban sus recursos. ¿Y qué provocó todo esto? Bueno, todas estas cadenas de corrupción que han esquilmado el presupuesto que se le entregó por parte del Estado a través de todos estos fraudes, Milico-Gate, fondos reservados, pasaje aéreo, representantes en el exterior, en fin, un conjunto de fraudes que han permitido que dinero público llegue a bolsillos de los altos mandos de la Fuerza Armada, causando claramente un daño a la reputación del ejército que va a costar mucho recuperar, y también a las arcas fiscales, porque con estos dineros se podrían haber construido más consultorios, más escuelas, haber entregado mejores servicios y bonos a la gente, pero terminaron en los bolsillos del alto mando militar. Muy bien, diputado Leonardo Soto, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Que estén muy bien, buenos días. Buenos días y muchas gracias por el contacto. Adiós.